¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, como saben, los sábados a la tarde charlamos un poquito sobre algunos elementos interesantes de lo que puede ser útil para el examen de agentes. Así que espero que la puedan ver esta charla si no la ven ahora después. Y también para todo lo que es la familia del fútbol, y para aquel que le interesa el derecho deportivo puede ser útil. Hoy vamos a ver un tema que es esencial, que es cómo se realiza una transferencia internacional a través del TMS. Ahora vamos a explicar un poquito para los que recién empiezan con esto, como para que nadie se quede afuera. Total, en 5 minutos podemos explicar esto y después ya entrar a la reglamentación, que es un poco lo que queremos contar. Decir que el TMS es el Transfer Machine System, son las siglas en inglés. Es un software, ese software es un software gratuito que dio la FIFA y está disponible para todas las federaciones y para los clubes que se puedan adherir. Y toda transferencia internacional que se quiera realizar se debe realizar bajo ese sistema. Cualquier otra transferencia que se haga fuera de ese sistema es nula. Es el único sistema por el cual se puede trabajar. Para acceder a este sistema, ahora lo vamos a ver, hay que solicitarlo, hay que capacitarse, hay que tener un número, y finalmente cuando uno es usuario del TMS se pueden hacer un montón de trabajos porque cada vez más la FIFA incorpora elementos para que se puedan hacer, digamos, trámites. Por ejemplo, se puede reclamar formación, se puede reclamar solidaridad, se pueden hacer trámites respecto a excepción de menores, y naturalmente se deben hacer las transferencias internacionales. Así que, como verán, hoy es prácticamente indispensable tener un manejo respecto de esta situación. Así que bueno, les voy adelantando que lo que vamos a ver hoy está en el reglamento del estatuto de la transferencia del jugador, en el anexo número 3. Y la versión que estamos viendo es la de mayo del 2023, que es la última actualización de este reglamento. Siempre decimos que tenemos que estar como muy atentos respecto de cuáles son las versiones que estamos viendo, porque la FIFA actualiza todo el tiempo sus reglamentos y a veces corremos el riesgo de estar trabajando sobre un reglamento que por ahí es un poquito viejo y no tiene la última actualización, las últimas actualizaciones. Así que lo que vamos a ver hoy está en el reglamento del estatuto de la transferencia del jugador, está en el anexo número 3 y es, digamos, uno de los elementos indispensables del funcionamiento del fútbol moderno, a punto tal de que les diría que es una actividad nueva que muchos de ustedes podrían empezar a ofrecer en la medida que se puedan capacitar, porque son herramientas que los clubes, las asociaciones necesitan en forma imperiosa. Y bueno, entonces surgen nuevas actividades en el fútbol, nuevas profesiones, nuevas herramientas de trabajo. Esta es una de ellas. Y bueno, a lo mejor a algunos de ustedes les puede ser bastante útil. Y bueno, naturalmente pueden encontrar trabajo, y cuando se entra a un club de la mano de semejante lugar, hoy recuerden que quien es el usuario titular del TMS es una de las máximas personas que trabaja en un club, es decir, de máxima responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene información sensible. Entonces, quien maneje esta situación, recuerden ustedes, van a ser una o dos personas que van a ser habilitadas exclusivamente por la FIFA, que tienen que respetar la confidencialidad y tienen acceso a, por ejemplo, a los contratos, a los valores de los contratos, la fecha de finalización de los contratos. Por eso les digo que es un elemento realmente muy importante. Esta figura antes no existía y hoy en día es una figura realmente muy importante. Bueno, dicho con esta pequeña introducción, les digo que vamos a ver un poco el reglamento y ver cuáles son los objetivos fundamentales del sistema. Básicamente, este sistema del TMS
básicamente se hizo para hacer las transferencias internacionales. Ese es el objetivo central, es por el cual funciona el sistema, pero de a poco se le van agregando otros trámites, por llamarlo de alguna manera, teniendo en cuenta que, bueno, es una herramienta muy potente, que está funcionando, y por lo tanto hay que tener en cuenta que el objetivo central es las transferencias internacionales de los jugadores, pero se pueden hacer otros trámites también. Recuerden ustedes que no solamente hablamos de los jugadores profesionales, sino también de los aficionados. Algo que a algunos les parece que, como un jugador aficionado va a tener que hacer semejante trámite, pero el sentido que tiene esto es que la FIFA tenga una visión global, un control total del funcionamiento y del movimiento de los futbolistas. Así que si ustedes quieren hacer una transferencia de un jugador amateur, también van a tener que usar el TMS. Si quieren hacer una transferencia de una jugadora de fútbol, un jugador de fútbol, también van a tener que utilizar este sistema. Y bajo esta página, hay una página específica en el TMS, ahí se publican las ventanas y las temporadas de cada una de las asociaciones. ¿Cómo funciona eso? Con un año de anterioridad, supónganse la Federación Mexicana de Fútbol le manda a la FIFA su temporada, cuando empieza, cuando termina, va a ser publicada en esa página. Los periodos de las ventanas de apertura y de finalización, recuerden que tenemos 2 periodos, uno más largo y uno más chico, en total no pueden superar las 16 semanas, y entonces todo el mundo está noticiado de que la Federación Mexicana va a abrir su ventana, no sé, no la tengo acá a la vista, pero supónganse del 2 de julio al 2 de agosto, supónganse que fuera así. Y entonces ya sabemos, con un año de anticipación, si yo quiero llevar a un jugador argentino a México, bueno, ¿cuál será el lapso en el que lo puedo inscribir? Básicamente funciona así la cosa. Hay que tener en cuenta que en general, si la ventana está cerrada, no se puede hacer una transferencia de un jugador, salvo con algunas excepciones que están previamente y específicamente establecidas en el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Las excepciones están ubicadas en el artículo 6, inciso C, o inciso 3, no recuerdo bien, pero son excepciones realmente muy importantes. Entonces, el objetivo central de este sistema, que es un sistema electrónico, un software, tiene que ver con las transferencias internacionales de los futbolistas, ¿no? Y naturalmente subyace la idea de que mejora la transparencia porque los sistemas anteriores quedaron absolutamente obsoletos. Imagínense que hacíamos transferencias vía fax, que era un sistema muy imperfecto, y por lo tanto esto mejora, como dice acá nuestro reglamento, la eficacia, la eficiencia. El sistema es mucho más dinámico y va tomando las tecnologías nuevas que nos permiten hacer una transferencia hasta prácticamente un minuto antes del cierre de la ventana. El último punto del objetivo central dice garantizar la protección de los menores de edad, y esto tiene que ver con que ustedes saben que todo menor a partir de los 10 años que quiera hacer una transferencia, una transferencia internacional, tiene primero que, o una primera inscripción, tiene primero que hacer un trámite en la FIFA. Ese trámite se puede hacer vía TMS sin ningún tipo de problema, y una vez que la excepción ha sido aprobada, es decir, que este jugador puede jugar, este jugador menor puede jugar, después tendrá que pedir el CTI si es una transferencia internacional. Así que recuerden, este también es un elemento muy interesante como para ingresar al fútbol, como para asesorar a clubes que reciben jugadores menores de edad, que se arman unos líos tremendos, a familias que se mudan por razones de estudio, de trabajo, de salud, de inversiones o lo que sea. También es una linda manera de entrar al fútbol. Recuerden que siempre hay que como mostrar algo como para que después uno pueda ya empezar a trabajar. Imagínense que un club necesita un asesoramiento para inscribir un menor, se lo hacemos eficientemente y probablemente después nos sigan pidiendo más trabajo. O una familia que nos pide un asesoramiento y después seguramente a lo mejor nos deja ya la representación
futura de ese jugador de fútbol o de esa jugadora de fútbol, y es una buena manera de entrar. Así que el sistema del TMS trabaja sobre el tema de menores. Recuerden ustedes, el tema de menores es una preocupación bastante importante de la FIFA, y por lo tanto me parece que es interesante que nosotros lo podamos escribir. Bueno, gente, les dejo acá el chat. Creo que ustedes pueden escribir en el chat por si hay algunas de estas cosas que ustedes quieren que ampliemos, o si quieren dar su propia opinión o hacer alguna pregunta, desde ya todo es bienvenido. Quería decirles que a partir del 2 de agosto y 1 de agosto, creo, vamos ya a empezar los últimos cursos que tenemos para aquellos que quieran rendir como agente FIFA, cuyo examen va a ser el 20 de septiembre, es el último examen de este año. Y recuerden que la actividad nueva empieza el 1 de octubre, así que para aquellos que ya tienen una cierta actividad en la profesión, la recomendación es que den el examen y nosotros les ofrecemos, si ustedes quieren, la posibilidad de capacitarlos o de capacitarnos entre todos, más una comunidad que ya hemos formado después de muchísimos años que tiene nuestra página, como para ir acompañándonos en la árida tarea de hacer ese examen que ha puesto la vida. Así que estamos viendo entonces los objetivos que tiene el TMS, el Transfer Machine System, las transferencias internacionales, la transparencia, la eficacia, la eficiencia, la utilización de las nuevas tecnologías, la protección de los menores. Diríamos que esa sería entonces la situación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Naturalmente es la internacionalización. Es decir, nosotros vamos a hacer transferencias internacionales en el TMS. Todo lo que tiene que ver con transferencias nacionales las hacemos con los sistemas electrónicos nacionales, como podría ser, por ejemplo, el CONMET, pero no le vamos ni a pedir autorización a la FIFA, ni lo vamos a subir al TMS, por la sencilla razón que las transferencias nacionales, la FIFA les ha dado toda la competencia a la federación local, a la federación miembro, para que la realice con el sistema que mejor prefiera. Bueno, con los límites adecuados, ¿no? Tiene que haber un sistema electrónico, ese sistema electrónico tiene que estar conectado con la FIFA, tiene que haber, como ustedes saben, acá hay una interdependencia, no hay una independencia absoluta, pero sí es cierto que la FIFA le ha cedido a la federación local, a la federación miembro, la posibilidad de generar su propio procedimiento en las transferencias nacionales. Así que el ámbito de aplicación para el TMS es el ámbito en el que vamos a hacer una transferencia internacional. Como habíamos dicho al principio, este es un sistema obligatorio. El TMS es un sistema obligatorio. Y como dijimos también al principio, fíjense, atención con esto, no solamente es para la transferencia de jugadores profesionales, sino también para los aficionados en el fútbol 11. El futsal tiene su propio sistema también de transferencia internacional. Así que, como habíamos dicho también, este es un sistema gratuito. No hay manera de cobrar por la utilización de este sistema, y este sistema no puede ser utilizado para generar algún tipo de condicionamiento. Es decir, te inscribo en contratos si me terminas de pagar, o te inscribo, te doy el CTI, que es el certificado que ahora vamos a ver de qué se trata, sino que esto tiene que ser libre y gratuito. Por supuesto que ahora vamos a ver quiénes son los que pueden acceder a este tipo de situación. Bueno, quienes van a ser autorizados son los usuarios, ¿no? Y el permiso lo va a dar la FIFA, para que una federación tenga su propio TMS, por ejemplo, o un club tenga su propio TMS. En general, acá dice, para acceder al TMS por primera vez, la asociación debe nombrar al menos a 2 usuarios de TMS. ¿Y qué va a hacer entonces la FIFA? Bueno, los va a tomar, los va a tratar de capacitar,
porque necesitan indispensablemente un curso, y por supuesto que la federación puede ir cambiando ese usuario en la medida que lo necesite. A lo mejor el usuario autorizado decidió cambiar de profesión, o renunció, o tiene licencia y no puede ir a trabajar. Entonces, por supuesto que siempre es indispensable que el usuario del TMS esté activo, en función de que pueden llegar todo el tiempo notificaciones que son notificaciones a ese domicilio que está constituido, y por lo tanto corre el tiempo de los traslados. Esa es quizá la llave central. Ha pasado muchísimas clubes, federaciones, que la FIFA y los otros clubes le mandan la comunicación a través del TMS, y esa comunicación no es contestada, se vence y se pierden muchísimos reclamos. Así que esto es fundamental, tener activo a nuestro usuario que nos permita contestar, ver todas las ventanas y ver cómo es la situación. Exactamente lo mismo para los clubes, pero naturalmente al club, quien lo va a formar para darle la habilitación es la asociación miembro. Por supuesto que la asociación tiene que enviar una solicitud de nuevo usuario a través del TMS, y es quien lo va a capacitar. Los clubes pueden nombrar a un nuevo usuario en todo momento. Este usuario es gratuito, y al final la formación, la asociación debe enviar una solicitud de nuevo usuario a través del TMS. Así funciona la situación. Bueno, acá tenemos los requisitos de la persona que vamos a presentar para que nos puedan dar un usuario del TMS. Bueno, podemos ser empleados del club, podemos ser empleados de la asociación, o simplemente podemos ser un voluntario del club. Teniendo en cuenta, supónganse que tenemos un club que no tiene contratos de empleados pagos. Bueno, puede ser alguien de la comisión directiva, puede ser algún voluntario. Hay que hacer el curso de capacitación, ¿no? Que lo puede hacer en la asociación, y tener alguna noción de informática, porque naturalmente todo esto es informática pura, ¿no? Es un software, es un programa de computación. Naturalmente eso es muy importante. ¿Cuáles son los idiomas? Atención con esto. Los idiomas en el TMS no son tan amplios como en el reglamento, como lo es la FIFA. Acá se hablan solamente en 3 idiomas, y si no los hablamos acá, los tenemos que traducir a alguno de estos 3 idiomas. El español, el francés o el inglés. Son los únicos idiomas que acepta el TMS. Español, francés o inglés. Bueno, la persona tiene que superar el control de antecedentes, no tener problemas judiciales, tráfico de droga, bueno, falsificación, mala praxis, haber sido sancionado por la federación, bueno, etc. Ustedes saben, esta situación es importante para que pueda superar la candidatura a nuestro candidato, para que le den un usuario del TMS. Quien tiene esa llave no puede a su vez estar en otro club o estar en otra federación, naturalmente podría haber un conflicto de intereses. Ustedes recuerden, hay un concepto estricto de confidencialidad. Lo dicho, hay manejo de la información más sensible de la asociación o del club, y por lo tanto no se podría trabajar para dos clubes, o para un club y una asociación, etc. No se puede ser jugador de fútbol, no se puede hacer agente, y naturalmente hay que dar un correo para que ese correo sea el correo oficial al que se comunique. Es una dirección extremadamente importante, porque una vez que la FIFA comunica ese correo, se da por notificado. Vale decir, no se puede decir, no, lo que pasa es que la persona que recibió el mail se había ido de vacaciones y cuando volvió se nos vencieron los plazos. No es un argumento atendible. Si se venció el plazo, una vez que se mandó al mail oficial, hay que contestarlo dentro del plazo, porque de lo contrario va a quedar no respondida y probablemente vamos a perder ese reclamo.
Así que puede haber un perjuicio patrimonial. Fíjense lo importante que es, como lo vengo diciéndoles desde el principio, esta nueva figura del usuario del TMS. Es clave para tener una responsabilidad y no perder patrimonialmente una situación que podría ser grave, ¿no? Tener menos de 18 años, y cada federación podrá decir, bueno, supónganse hay que hacer un curso o algún otro tipo de situación. Lo que no puede pedir es dinero por esta situación, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos acá? A ver si hay algún comentario en el chat. Cualquier cosa ustedes me van escribiendo sin ningún tipo de problema. Bien, entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los usuarios? Los usuarios pueden ser clubes y pueden ser asociaciones, obligaciones para con el TMS. Los clubes y las asociaciones tienen que, estos son principios generales, naturalmente, actuar de buena fe, cumplir con todos los estatutos, comunicarle a la FIFA cualquier tipo de incumplimiento. El elemento central que vengo diciéndoles desde el principio, es decir, confidencialidad, porque acá sí se manejan situaciones realmente muy, pero muy sensibles, información muy sensible. Fíjense que los únicos que pueden ser los usuarios del TMS son las personas autorizadas. Puede haber una pregunta ahí del presidente del club. ¿Está autorizado a entrar al TMS? Bueno, si es usuario del TMS, sí. Si no, el que está autorizado es solamente el usuario. El usuario es quien ha sido autorizado por la FIFA. Por supuesto, lo dicho, lo más importante acá es entrar todo el tiempo para ver si tenemos alguna comunicación y no se nos vence el plazo para contestar. Y eso es fundamental. Bien. Comprobar que la dirección de correo sea válida, que esté funcionando, porque, como les digo, ahí va toda la información. Bueno, por supuesto no podemos poner en el TMS algún tipo de información incorrecta, o documentos falsos, lo que sean. Pero esa es un poco la idea. Hay que cargar para hacer la operación todo lo que... Bueno, ya lo vamos a ver con mayor detalle, pero hay que cargar los contratos de trabajo, las transferencias. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. El órgano de la FIFA que va a hacer toda una supervisión de este sistema es la Secretaría General de la FIFA, un órgano de extremada importancia que generalmente desarrolla toda la actividad burocrática administrativa de la FIFA. Y como no es la excepción, en el TMS quien va a supervisar todo tipo de documentación y quien puede solicitar todo tipo de información es la FIFA. Lo dicho, acá los idiomas para el TMS, atención con esto porque puede haber una confusión, la FIFA permite muchos más idiomas, pero solamente permite 3 idiomas para el uso del TMS, del Transfer Machine System. Así que si vamos a hacer una transferencia internacional de un jugador ruso a Arabia Saudita, no lo podemos hacer ni en ruso ni en el idioma árabe. Lo tenemos que traducir todo a alguno de estos sistemas que nos sean más fáciles. El español, el francés o el inglés. Atención con esto porque, les digo, la FIFA tiene mayor cantidad de idiomas oficiales permitidos, pero no para esta actividad. No para hacer la transferencia internacional de un jugador. No para hacer una solicitud de inscripción de excepción de un menor, etc. Hay que tratar de recordar esto. Bien, como les decía, la Secretaría General de la FIFA es el órgano burocrático administrativo que investiga todo el tema del TMS. Ese es el órgano fundamental, ahí lo subrayé. Y hay como una obligación de colaboración permanente, es una obligación genérica que prácticamente no tiene excepciones, para el caso de que se nos pida algún tipo de información. Supónganse que estamos haciendo el pasaporte electrónico del jugador y entonces le van a pedir a la federación miembro que diga de cuándo a cuándo jugó en tal club, y esa es una obligación que la federación miembro tiene respecto de la FIFA para poder elaborar el pasaporte electrónico del jugador. Estoy dando un ejemplo.
Y ese sistema de colaboración es obligatorio. Para el caso de que no se colabore, puede haber algún tipo de sanción. Bueno. Ahora sí, obligaciones específicas, pero solamente para los clubes. El club tiene que tener un usuario de TMS, ese usuario tiene que tener una cierta capacitación, tiene que tener todos los contactos al día, tiene que dar los datos bancarios, tenerlos disponibles, esto sobre todo si nuestro club va a recibir una compensación por formación, va a recibir una transferencia de un jugador. Y por supuesto, cuando estamos en una operación, la obligación de esta situación que son las órdenes de transferencia. Esto tiene que ver con, ya lo vamos a ver, tiene que ver con una operación internacional, supónganse de un jugador de fútbol, y nosotros tenemos la obligación de ir subiendo todos los documentos que se nos pidan y subir toda la información solicitada. Bueno, naturalmente, esto era uno de los objetivos que tenía el sistema, hablábamos de la transparencia, y entonces hay que subir todos los pagos que se han efectuado. Y las respectivas facturas, los respectivos tickets, con lo que se ha pagado. Estas eran obligaciones específicas para los clubes. Y estas son obligaciones específicas para las asociaciones. Bueno, quien tiene la obligación de supervisar el TMS a los clubes es la federación miembro. Supervisar la actividad de sus clubes afiliados en el TMS para verificar que cumplen con este anexo. Así que la FIFA le entrega a esa federación la supervisión del uso del TMS a todos los clubes que pertenecen a esa asociación. Por lo menos hay que tener en la federación 2 usuarios habilitados, darle una formación a los clubes que solicitan el TMS, ir actualizando todos los datos. Naturalmente lo mismo que hablamos con los clubes, los datos bancarios. Acá hay una obligación de la federación que es decir en qué categoría se encuentra nuestro club, a fin de que pueda, supóngase, informar respecto de lo que es un derecho de formación. Entonces, viene un jugador y firma mi primer contrato profesional en mi club, en esta federación, y entonces la federación miembro indicará en qué categoría se encuentra ese club, y en base a esa categoría se va a pagar esa indemnización. Esta es una obligación de la federación miembro. Y es una información que le tiene que dar a la FIFA, de tal manera que la FIFA la pueda publicar y cualquier usuario o cualquier persona pueda decir, bueno, yo voy a llevar a un jugador a España y entonces aprieto un botón dentro de la página de la FIFA y ahí veo en qué situación se encuentra el club tal de España y ahí voy a hacer una cuenta del pago de formación y veré si me conviene o no me conviene inscribir a ese jugador, si es factible o no es factible. Ahí ya tenemos la posibilidad y la ecuación para poder hacer esa situación. Naturalmente que este es un elemento central, ahora lo vamos a ver, la federación miembro hace el procedimiento del CTI. Uno lo envía, el otro lo recibe, pero el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, que ahora vamos a ver, es la coronación exitosa de una serie de trámites para que un jugador finalmente pueda inscribirse en su nuevo club, en su nueva asociación, bajo el sistema electrónico nacional en su propio software. Introducción y transferencia de los jugadores y aficionados en nombre de sus clubes aficionados, como lo dicho. Recuerden que hay muchísimos clubes que no tienen TMS y el trámite hay que hacerlo igual. No es una excusa de que decir no tengo TMS, yo no hago el trámite. Quien tiene que hacerlo es la federación miembro. Lo dicho, es gratuito. Bueno, la federación miembro tiene, como les dije recién, que informar con un año de anticipación cuáles son las ventanas, cuál es la temporada, cuándo inicia, cuándo termina, cuáles son los periodos de competición, con 12 meses de anticipación.
Y tiene que haber 3 clases de información: las competencias masculinas, las competencias femeninas y las competencias de aficionados, ya sean masculinas o femeninas. Entonces, la asociación puede modificar en el TMS la fecha de los periodos de inscripción, pero tienen que naturalmente notificar a la FIFA, que es quien finalmente publica. Entonces, todas las asociaciones publican sus ventanas en una sola página, en un solo documento, y por lo tanto, al abrir ese documento tenemos la información de las 211 federaciones miembros. Bueno, ustedes saben, la Secretaría General de la FIFA es quien es el órgano burocrático administrativo que va a dar un montón de elementos a las federaciones, como asistirlas, dar cursos, capacitarlos, generarles algún tipo de información técnica, brindar formación, apoyo, y por supuesto también podrá poner sanciones a aquellas federaciones que no cumplan con todas las obligaciones que recién veníamos estableciendo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace una transferencia. Cómo se hace una transferencia en el fútbol moderno, que no es como se hacía hace algunos años, ¿no? Lo primero que hay que hacer es una orden de transferencia. Así vamos a empezar, ¿no? Con esa situación. Queremos transferir un jugador de Argentina a México, y entonces lo primero que vamos a hacer es crear una orden de transferencia. Al crear esta orden de transferencia, tenemos que como dividir determinadas etapas. Tenemos que establecer qué tipo de orden vamos a establecer, y en ese tipo de orden nos van a pedir información. Por supuesto que tenemos que identificar al jugador o los jugadores con todos sus datos personales. Tenemos que establecer como tercer elemento todos los datos de esa transferencia. Es gratuita, es paga, es en cuotas, es definitiva, es a préstamo. ¿Quiénes son los clubes? ¿Quiénes son las federaciones que se van a ver involucradas en esa transferencia? Es decir que ahora lo que vamos a ver es, vamos a desglosar qué tipo de documentación, qué tipo de procedimiento, qué tipo de trámite tenemos que realizar para rellenar estos 4 estadios: el tipo de orden, los jugadores que se traspasan, los datos de la transferencia y las partes implicadas en la transferencia. Esa es un poco la idea. Teniendo en claro esto, prácticamente diríamos que no tendríamos que tener ningún tipo de problema para hacer la transferencia, y a pesar de que parece que son un montón de elementos, recuerden que una transferencia internacional se puede hacer en minutos, si está todos los papeles, si no hay ningún tipo de problema. Profe, perdón, una consultita. Sí, claro. Se me cortó el audio y no pude escuchar. ¿A qué se refiere en el inciso A con el tipo de orden? Al tipo de orden. Ahora mira, mira, respecto de la orden, o sea, el tipo, a la orden, los clubes tienen que especificar. ¿Vas a contratar al jugador? ¿Qué tipo de orden es? ¿Vas a contratar o lo vas a liberar? ¿Lo estás comprando al jugador o lo estás vendiendo? Eso es lo primero que tenés que poner cuando iniciamos la orden de transferencia, para saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Es la primera información para establecer el tipo de orden. Esa es la primera información que vamos a necesitar. La segunda información en el tipo de orden: ¿es permanente? O sea, ¿lo transferís definitivamente? ¿O es solamente un préstamo? Esas son informaciones muy importantes, porque si es un préstamo, después tenemos que ver cuándo vence ese préstamo, ver que cuando vence ese préstamo y retorna el jugador, esté abierta la ventana de esa federación. Así que esa información es muy importante. ¿En calidad de qué va ese jugador? ¿Va en calidad de con un contrato profesional o es un jugador aficionado? Recuerden que este sistema se utiliza desde hace unos años para las dos situaciones: para el jugador profesional y para el jugador aficionado. Y bueno, naturalmente, si está vinculado a una orden de transferencia de un préstamo anterior. Si hay una vinculación con un préstamo anterior, supónganse, puede pasar de que el jugador vuelva
Se le terminó el préstamo y vuelve. Entonces hay que hacer el sistema al revés. Tenemos que hacer vía TMS todo el trámite al revés. Tenemos que hacer el regreso del préstamo. Ahora, puede pasar de que firmamos un contrato de prolongación, puede ser que renovemos el préstamo, y entonces lo único que vamos a hacer es vamos a inscribir ese préstamo. Cesión en préstamo que pasa a ser una transferencia permanente. El tercer elemento es con un trámite muy común. El jugador se fue a préstamo con una opción de compra y el club cesionario lo terminó comprando. Bueno, se hacen muchísimas operaciones así. Se hace como una especie de posibilidad, vamos a ver cómo se desarrolla nuestro mercado, vamos a pagar un préstamo con una opción de compra para finalización del campeonato, en la apertura de la ventana, y entonces puede haber una transferencia definitiva. Esto es toda la situación que se da en un préstamo. Así que el jugador puede regresar, el jugador puede continuar a préstamo o el jugador puede ser finalmente vendido. El cuarto elemento es la finalización del préstamo. Esto es el contrato de préstamo entre los clubes ha finalizado, y el contrato de trabajo del jugador en el club anterior también ha finalizado. Entonces, lo que sucede acá es que el jugador quedó libre. Quedó libre, terminó el préstamo y cuando iba a regresar, ese jugador también se le venció el plazo original, así que el plazo del contrato original, así que el jugador quedó libre. Diríamos entonces que en relación a los préstamos, esos podrían ser las 4 opciones. No sé si queda claro. Regresa del préstamo, se prolonga ese préstamo, hay una transferencia permanente o el jugador queda libre. Bien, respecto al jugador, recuerden ustedes que nosotros decíamos que hay 4 elementos, el tipo de orden, que era lo que nos preguntaba Flavio recién, y respecto del jugador, vamos a ver qué tenemos, qué documentación se nos va a pedir respecto del jugador que está en el inciso número 3. Este es el jugador que se va a transferir, y entonces vamos a necesitar alguna información de este jugador. ¿Este jugador es aficionado o profesional? Primer elemento que tenemos que escribir en el TMS cuando iniciamos este tipo de operación. Naturalmente, todos los detalles de la identidad de la persona, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre, sexo. En caso de préstamo, si el jugador fue formado por un club, y si el préstamo se produce antes del final de la temporada del club anterior, en la que el profesional cumple 21 años. ¿Esto por qué se da? Bueno, recuerden ustedes que desde hace algunos años, vamos a subrayarlo, se han limitado la cantidad de jugadores que se pueden dar a préstamo. ¿Por qué? Porque había una enorme acumulación de jugadores por parte de los clubes que tenían muchísimo poder. Entonces hay un periodo de transición para que finalmente el año que viene solamente se puedan prestar 6 jugadores, en este momento se pueden prestar 7. Pero además de esos 7 jugadores, se pueden prestar jugadores que hayan sido formados, aparte de esa excepción, el que hayan sido formados. ¿Quiénes son los jugadores que se han formado en un club? Los jugadores entre 15 y 21 años que tienen 36 meses o 3 años de formación en un club. Ininterrumpidos o interrumpidos, no hay ningún tipo de problema. Esa es una excepción. Y la otra, si el préstamo se produce antes del final de la temporada en el que el profesional cumple 21 años. Son 2 excepciones, porque en definitiva lo que quiere la FIFA es que los jugadores que recién empiezan tengan la posibilidad de tener rodajes, cuando no lo tienen en sus propios clubes, para que puedan ir haciendo experiencias, y naturalmente no quiere ir en contra de esa buena práctica que tiene el fútbol, sino que lo que quiere ir es en contra de la acumulación. Y eso ahí es donde se apunta. Bueno, dicho eso, entonces estamos con el objetivo de entender datos del jugador. Estatus, identidad, situación. Buenas tardes, Pablo. ¿Sí? José Ramírez, buenas tardes. Saludos a todos.
¿Podrías repetir, Pablo, por favor, el tema del plazo de los 36 meses en el tema de formación que acabas de mencionar, por favor? Sí, con todo gusto. Nosotros podemos tener 36 meses a un jugador formado o 3 años en un plazo, miren, vamos a leerlas si les parece, que las leo, así nos ayuda también a... es la definición número 31, es una definición bastante nueva, y dice lo siguiente: jugador formado por un club, jugador que entre la edad de 15 y 21 años, e independientemente de su nacionalidad y edad, estuvo inscrito en su club actual durante un periodo continuo o no de 3 temporadas completas o de 36 meses. Ese es un jugador formado en ese club. ¿Quién es el jugador formado? Entonces, un jugador que entre los 15 y los 21 años estuvo en la cantera de ese club 3 años o 36 meses. Si estamos en esa... no importa si se volvió, vino, tenemos que sumar 36 meses. ¿Continuos o no? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tenemos un jugador en esa condición, ese es un jugador que va por afuera del cupo de los 7 jugadores. En este momento son 7 jugadores que podemos preparar. ¿Se entiende? Sí, Pablo, muchas gracias. Entonces, un jugador que no haya completado los 36, que haya estado solamente 35 meses, ¿el club no tiene derecho de formación sobre ese jugador? Atención con esto. No estamos hablando de derecho de formación. Atención con esto. Muy buena pregunta, para aclararlo. Estamos hablando de la condición de un jugador formado en la cantera solamente al efecto de los préstamos. No tiene absolutamente nada que ver esto con el derecho de formación, que naturalmente tendrá un club si ese jugador, supónganse, firmó un contrato profesional y nuestro club lo formó 6 meses, 5 meses, 4 meses. Son 2 conceptos totalmente distintos. ¿Está claro? Sí, Pablo, muchas gracias. Entonces, en el tema del derecho de formación, ¿cuál es el tiempo mínimo para que un club tenga derecho de formación sobre un jugador? No hay tiempo mínimo. Si yo lo tuve desde los 12 años y lo tuve, suponete, 6 meses, 5 meses, 4 meses, puedo cobrar derecho de formación en forma profesional. 1 año, 2 años, 3 años, voy a cobrar derecho de formación. Repito, no tiene nada que ver los 36 meses, que los 36 meses tienen que ver con la calidad de que es un jugador formado a los efectos del préstamo. Profe, le quería hacer una consulta. Este tipo de jugador formado, cada club tiene, digamos, desde el próximo año van a ser 6 jugadores los que van a poder prestar, ¿correcto? Y va a haber la excepción del jugador formado. ¿Cuántos jugadores formados? ¿Hay una cantidad máxima y mínima para prestar estos formados? ¿O pueden ser otros 6 y 12 prestaría el club? Por dar un ejemplo. No tenemos ningún tipo de problema. En la medida que es un jugador formado en la cantera, no tenemos límite. Ya. No hay límite entonces para ese préstamo, ¿no? Para este tipo de jugadores no hay límite. Específicamente por eso, porque la FIFA no quiere dejar que se continúe con esta práctica de que cuando yo no tengo lugar en mi plantilla, pueda enviarlo a otro club. No se quiere eso, no se quiere cortar con esa buena práctica. Lo que sí se quiere cortar es con la acumulación excesiva de jugadores, que se da básicamente en la cantidad de jugadores que yo compro. Yo soy un club como el PSG, me compro 40 jugadores del mundo, que es lo que pasaba, y los voy dando a préstamo hasta que esos jugadores van explotando y los utilizo. Ese es el monopolio, es lo que se quiere evitar. Lo que quiere que continúen, por eso las excepciones. Que el jugador que se formó en la cantera y que va a otro club para tratar de sumar minutos, porque el PSG no va a poder jugar, que esa práctica continúe. Por eso no hay un límite. Buenísimo. Buenísimo, profe, aclarado. Ok. Bueno, pero ahí hicieron buenas preguntas.
muy buenas intervenciones que me ayudaron mucho a que no se genere esa confusión que a veces está establecida con el tema de formación. Desde ya les agradezco porque ha sido muy, muy útil. Bueno, entonces, como les venía diciendo, estamos respecto de los datos del jugador, y estamos hablando del estatus, estamos hablando de los datos personales, estamos hablando del préstamo, por eso se suscitó toda esta charla. Bueno, elementos, fecha de inicio y finalización del contrato del jugador con el club anterior. Un dato muy importante. Y eso va a surgir del contrato original. Fecha de inicio del contrato del jugador con el nuevo club. Y eso va a surgir del contrato de préstamo que vamos a asumir al TMS. La remuneración fijada en el contrato de trabajo con el nuevo club. Eso surge del contrato de trabajo que vamos a subir. Y el motivo de la terminación del contrato de trabajo del jugador con el club anterior, si lo hubiera, si no estuviera vigente. Bien, estos eran datos del jugador. Recuerden que estamos en estos 4 elementos famosos. Nosotros, sabiendo estos 4 elementos, habremos aprendido a hacer una transferencia internacional. Fíjense lo importante que es lo que estamos estableciendo. Bueno, respecto a los datos de la transferencia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si existe un acuerdo de transferencia con el club anterior, si existe o no un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay un contrato entre el club cedente y el club cesionario. Por ejemplo, en ese acuerdo de transferencia tiene que estar establecido si hay o no una renuncia al derecho de formación. Acá viene lo que veníamos hablando recién. ¿Existe una renuncia al derecho de formación a cambio, supónganse, del 10% de una futura transferencia? Digo yo, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, ese documento tiene que estar en el TMS. La fecha de celebración del acuerdo de la transferencia se va a subir en el TMS, la fecha de inicio y finalización del contrato de préstamo, todas informaciones que necesitamos. Si la transferencia se realiza a cambio de alguno de los siguientes pagos, bueno, todos esos pagos, todas esas cuotas tienen que estar a la vista en la operación, en la transferencia. Supónganse se hizo un pago fijo, incluido el importe y las cuotas, de haberlas. Claro, supónganse que la transferencia se hizo por $1 millón, se pagó al contado, y entonces ya está, tiene que figurar esa información. Y si hay 10 cuotas de $100.000, bueno, es una información muy importante porque eso también afecta a terceros, por el pago de formación o de solidaridad, tiene que estar previamente establecido. Las cuotas de la liberación, lo que decíamos recién, si hay, y las variables por transferencia, incluidos el importe y las condiciones detalladas. Puede haber elementos variables en esa transferencia, puede haber información respecto de qué pasa con un tiempo establecido, que puede haber una compra definitiva, o un regreso, o un pago por ese mismo préstamo, la información que haga falta. La prima de reventa, fíjense, supónganse que si al jugador lo volvemos a vender por encima de $7 millones, el club original va a cobrar un 10% por sobre esa situación. Esa información hay que ponerla, es una situación que se utiliza todo el tiempo, hay como una plusvalía en esa revalorización del jugador, y entonces el club cedente va a cobrar un pequeño porcentaje por esa transformación exitosa del jugador. ¿Se hizo en dólares? ¿Se hizo en euros? ¿En qué moneda se hizo esa operación? Hay que subirlo. Por supuesto, los datos de la cuenta bancaria donde se van a depositar los dineros, la declaración sobre la influencia y la declaración sobre propiedad de los derechos económicos. Recuerden que el 18 bis y el 18 ter habla de que los terceros no pueden tener derechos económicos en una transferencia y que no puede haber ningún tipo de influencia en un club cesionario por la autonomía absoluta de las políticas que tienen que tener los clubes. Entonces, si hay algún fenómeno de eso, tiene que estar absolutamente declarado.
Eso es bastante importante porque puede haber sanciones para aquellas operaciones en las que hubo un tercero que se descubrió que tenía un derecho en una futura transferencia. Así que estos dos artículos son muy importantes. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda respecto de esto que venimos diciendo? Bueno, en cuanto a las partes implicadas en las transferencias, ¿quiénes son los que están haciendo las transferencias de este jugador? ¿Qué club? ¿Qué federación? Club anterior del jugador, asociación anterior del jugador, el nuevo club del jugador, la nueva asociación. Por supuesto, si existió un agente que hizo de operador en esa transferencia, si es agente del club, si es agente del jugador, cuánto se le pagó a la gente, la factura, todo eso necesitamos. El nombre de la gente, la licencia de la gente, naturalmente no se puede contratar a un agente que no tenga licencia FIFA, sobre todo ahora a partir del 1 de octubre, así que toda esta información respecto de las partes implicadas. Así que acá habrán visto, entonces lo que yo creo que es donde nosotros tenemos que venir, si tenemos que hacer una transferencia, para establecer específicamente si no nos hemos olvidado absolutamente de nada. Estos son los 4 elementos que nosotros tenemos que venir, y si tenemos la enorme responsabilidad de hacer una transferencia, o si tenemos la enorme responsabilidad de hacer un asesoramiento, esto nos sirve de muchísima guía para ir estableciendo paso a paso qué elementos necesito respecto de una orden de transferencia y de hacer una operación internacional. Estos serían los 4 elementos, y después los desarrollamos, como vimos recién, sin ningún tipo de problema. Así que entiendo que este es un elemento importante. Bueno, en cuanto a las partes implicadas, habíamos dicho que eran los clubes que intervenían, las federaciones que intervenían. Los agentes si habían intervenido, en calidad de qué, en calidad de quiénes eran clientes, los pagos, todo eso. Bueno, documentación ineludible que los clubes tienen que subir al TMS para hacer la orden de transferencia. Acá tenemos que ver quién es nuestro cliente. Supónganse que nosotros estamos asesorando, somos los abogados del club mexicano que compró al jugador de Boca. Y entonces yo me voy a venir acá porque mi obligación es empezar a subir en el TMS la identidad del jugador que acabamos de comprar, la prueba de la fecha de finalización del último contrato de trabajo del jugador y motivo de la rescisión, el contrato de trabajo que le firmamos al jugador, el contrato de transferencia, por supuesto con los datos de esa transferencia, y cuando corresponde deberá cargarse en el TMS cualquier enmienda introducida nada más al realizarse. Entonces, esta sería como mi responsabilidad. Si yo soy el club que voy a recibir al jugador, tendría que tener estos elementos. Copia del contrato de representación si hubo algún agente, tengo 14 días para subirlo. Y lo mismo acá en el otro ejemplo. Bueno, el club anterior, o sea, el club que está vendiendo el jugador. Supónganse que ahora estamos con el club Boca de Argentina, que es el que está vendiendo al jugador. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué tenemos que subir? Si hay declaración de derechos económicos del jugador, hay que subirlo. En caso de préstamo, prueba de que el profesional es un jugador formado por un club. Bueno, esto es lo que acabamos de ver recién. Copia del contrato de representación del agente. Más o menos lo mismo son los documentos. Copia de otros contratos formalizados con agentes de fútbol que no sean contratos de representación. Supónganse que contratamos a la gente para que su agencia tiene, además de ser agente, tiene un asesoramiento jurídico, un asesoramiento contable, un asesoramiento en el TMS, bueno, tendríamos que también introducir esa necesidad. Una vez introducido toda la información y con toda la documentación obligatoria cargada,
El club o los clubes confirmarán la transferencia en el TMS sin demora y antes de que finalice el periodo de inscripción en la nueva asociación. Bueno, esto es muy importante porque una vez ya subimos toda la documentación y entonces ahora vamos a confirmar esta transferencia siempre antes de que finalice la apertura de la ventana del club sesionario. Es decir, a donde fue a jugar el jugador. El ejemplo que venimos nosotros estableciendo en el club mexicano. Si nos cierran la ventana, ¿qué pasa? No podemos inscribir al jugador, el jugador no puede jugar. Salvo, atención, salvo las excepciones del artículo 6, ¿no?, del presente reglamento, que me parece que es muy útil que nosotros nos vayamos al reglamento y las veamos. Vamos a ver si encontramos el artículo 6, inciso 3. Acá son las excepciones. ¿Qué significan estas excepciones? Que nosotros vamos a poder inscribir a un jugador a pesar que la ventana del club mexicano esté cerrada. Y estos son los 4 o 5 casos por los cuales nosotros vamos a tener una excepción. Estas excepciones tienen un sentido común muy claro. Y dice el primer elemento, dice, se podrá inscribir fuera del periodo de inscripción el jugador profesional que haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada. Entonces, lo podemos inscribir fuera del periodo de inscripción. Fíjense, supónganse que un jugador estaba jugando en Indonesia y rescindió los contratos porque no le pagaban el sueldo. Bueno, ese jugador, si quiere ir a jugar a México, no tiene que esperar que le abran la ventana. Es como una especie de lógica consecuencia, y para que no se vea perjudicado por un hecho que no tuvo absolutamente nada que ver. Este jugador cumplió con todo su contrato, resulta que el club no le pagó, tuvo que rescindir el contrato, naturalmente, porque no le pagaban los sueldos. Entonces se vuelve, supónganse, a México, era un jugador mexicano, presenta esta documentación, naturalmente va a haber un pequeño trámite en FIFA, ese trámite lo va a hacer la Secretaría General de la FIFA, va a ser como una especie de evaluación, a ver si esto está sucediendo realmente, este es el órgano, ¿no? Y si sucede, entonces se va a dar la excepción. Tiene que ver con esto que el jugador no se quede jugando, no se quede sin jugar, producto de una cosa que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad. ¿Se entiende esto, no? Se puede inscribir con el club contratante después de que expire el periodo de inscripción respectivo al jugador profesional cuyo contrato haya terminado en forma natural, o sea, haya rescindido de mutuo acuerdo. Ahora resulta que tenemos una situación siguiente. Nosotros firmamos un contrato en Indonesia, pero de común acuerdo decidimos volvernos, entonces también esa es una excepción. Y esto tiene respecto del fútbol femenino, estas dos que tienen que ver con el fútbol femenino, la última con el COVID, que ya, gracias a Dios, no la tenemos que utilizar. Entonces, estos dos tienen que ver con el tema de la maternidad. Se puede inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción para reemplazar temporalmente a otra jugadora que esté dada de baja por maternidad. Entonces, una jugadora de fútbol le comunica al club que se va a dar de baja porque está embarazada, entonces en cualquier momento ese club puede poner una jugadora sustituta. Así se llama la jugadora sustituta. Por supuesto que no hay que esperar la apertura de la ventana, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Por supuesto la jugadora se puede quedar embarazada, en la mayoría del tiempo va a ser, naturalmente, cuando las ventanas estén cerradas. Si tuviéramos que esperar a la apertura, habría como una especie de castigo, que no tendría ningún tipo de fundamento. Así que la jugadora comunica, se da de baja, y en cualquier momento, hay una excepción, se puede poner una jugadora sustituta. Hasta que esta jugadora vuelva. Se pueden inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción tras finalizar la baja por maternidad. Lo mismo, suponte ya la jugadora
tuvo su bebé y cumplió su periodo establecido para su descanso, y cuando vuelve al club a dar el alta, no hay que esperar a que se abra la ventana. Esas serían entonces las excepciones. Bueno, yo diría que vamos a llegar hasta acá, porque si no sería demasiado, y a lo mejor el sábado que viene terminamos con este reglamento. Es un reglamento un poco largo, supongo que a algunos de ustedes se les hace un poco pesado, pero es fundamental, es esencial. Bueno, naturalmente hay varias preguntas en el examen, pero es esencial para la vida práctica de quien se introduzca en toda esta materia. Y genera una enorme cantidad de oportunidades, de asesoramiento, de trabajo práctico. En la medida que nosotros tengamos un cliente y sabemos esto, bueno, sabemos exactamente ganar un montón de tiempo, de los papeles que hay que pedir en el momento. Así que creo que es de enorme utilidad para todos nosotros. En la segunda etapa vamos a ir viendo desde el CTI a la etapa final de lo que es una transferencia, y con esto daríamos por concluido esto. Bueno, recuerden ustedes, para todos aquellos que nos quieran acompañar, al principio de agosto vamos a seguir con los cursos de capacitación. En este momento estamos también con esos cursos, y si necesitan algún tipo de información o algún tipo de aclaración de lo que hemos visto, estamos absolutamente a disposición. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo a todos. Abrazo, Sí, profe, muchas gracias. Pablo, buenas tardes. Espérame tantito, Pablo. Soy José Ramírez. Ahorita que termine la transmisión, tengo un comentario contigo, por favor. Sí, claro. ¿Listo? Sí, cómo no. Bueno, saludos a todos. Y pues bueno, esto es un agradecimiento a Pablo. Soy José Ramírez, Pablo, el mexicano, de Guadalajara, México. Tenemos contacto desde hace aproximadamente 3 años, tú y yo. Tomé el curso 2 ocasiones. Te estoy saludando desde Madrid, España. Un gusto. Sí. ¿Recuerdas la historia o te hablo un poco? No, sí, claro. Pablo, gracias a tus consejos, sí se pudo. Seguí al pie de la letra todas tus indicaciones, todas y cada una de ellas. Bueno, ¿anduvo todo bien? Fue muy complicado, tal como tú me lo dijiste, pero pues apegado a todos tus consejos, pues se pudo ir avanzando paso a paso. Tomó tiempo. Afortunadamente, pues el niño ahorita ya tiene 13 años. En marzo pudo obtener su CTI, tal cual como tú lo indicaste, como iba a ser, así fue. Tuvo el CTI, ya pudo jugar en la Federación Española de Fútbol, este torneo, ya jugó algunos minutos. Y pues ahorita ya se va a cambiar de club porque entró pues por la puerta de atrás, por un club de barrio, por un club chico, porque además los clubes canteras no registran menores en CTI, no se meten en ese tipo de problemas. Bien. Prefieren que ya estén filtrados por un club de barrio. Claro. Entonces, una vez que ya estén filtrados, entonces pueden trabajar los ojeadores, pero directamente ellos no lo están haciendo. Hay varias historias con las que me he encontrado hoy aquí con los clubes de aquí de Madrid, en donde definitivamente tuvieron que cerrar cualquier puerta y cualquier vía de contacto con menores internacionales, ¿no? Entonces, pues entró a este club, pero pues no le habían dado oportunidad de que jugara. Te platico así rápido la historia, no sé si tengas unos 5 minutos ahí de escuchar para que sepas en dónde estamos ahorita, qué pasó, ¿no? ¿Sí te da tiempo? Sí, claro. Sí, ok, pues bueno, entra a este club y pues como ya llegó muy tarde, ya avanzados los equipos aquí en España, no sé en Argentina cómo sea, pero aquí se cierran y se cierran. En México no, en México siempre están abiertas las canteras y siempre están abiertas todas las asociaciones de fútbol estatales, nacionales, sin ningún problema todo el año. Aquí no. Aquí en junio prácticamente cierran todo y hacen los últimos ajustes en septiembre y así se van con los equipos cerrados, grupos cerrados hasta el próximo año. Bueno, pues le dieron la oportunidad en un grupo
en un equipo pues prácticamente en la liga más baja de las 5 o 6 ligas que se juegan aquí en Madrid. Pero una vez estando ahí, pues ya no le permitieron avanzar a otro nivel para este año. Entonces dijeron, queremos que se quede aquí en este club, pero que se quede ahí donde está, no queremos que se mueva a un nivel superior. Claro. Queremos que se mantenga ahí, ¿no? No queremos que suba, vamos a dejarlo ahí, que es una liga, te repito, la quinta categoría, o sea, las canteras juegan 5 o 6 ligas más arriba, pues, ¿no? Claro, claro. En Pues Madrid, entonces, ¿no? es correcto. Entonces, pues, y a cambio de qué les preguntó el niño, ¿no? Y le dijeron, a cambio de que entrenes y te prepares. Entonces él les contestó, yo no vine a España a prepararme, le dijo. Yo vine a España por una oportunidad, le dice. Yo ya vengo preparado, le dice, yo estoy listo. Pero si tú no me vas a dar la oportunidad, pues yo tengo que ver otras opciones, le dijo, ¿no? Claro. Entonces, para entrenar me quedo en México, le dijo. Para entrenar no tengo que venir a España, le dice, ¿no? Entonces, no tenía la oportunidad. Yo le dije, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pues, no sé, papá, me dice, no tengo nada que hacer, me dice, no tengo plan, me dice, ¿no? Claro. Pues, total que, como él no había jugado, una persona de Ecuador, le recomendó una liga dominical que no está afiliada a nada, es una liga latina, de un club particular, por decirlo de alguna manera, que se agrupan entre amigos, para que cuando menos tuviera minutos. Pues mira cómo son las cosas, Pablo. Fue a jugar ahí a esa liga dominical, lo vio una persona que es amigo del coordinador de las categorías infantiles del Rayo Vallecano, y de una lo llamaron del Rayo Vallecano. Qué bueno. O Qué sea, alegría. increíble, Qué increíble. alegría tan grande. Entonces Bueno. ya está fichado ahorita con el Rayo Vallecano y ¿Qué empieza va? a entrenar con cantera del Rayo Vallecano a partir de ahora del mes de agosto. Bueno. Y fue demasiado rápido eso, Pablo. Una vez Terrible. y sin haber Qué jugado, alegría. te digo, sin haber jugado en la liga importante, sin nada, simplemente fue una Claro. bendición, una iluminación, una suerte, Se ve ¿no? que En tiene ese sentido, muchísima pero calidad, que lo pudieron ver inmediatamente. Así que, pues mira, está te muy felicito, pequeño, Jaime. José, perdón, ahí Perdón, aparece, perdón. sí, es que le puse el correo en lugar del nombre, perdón, José, Claro. mira, pues está muy pequeño, te digo, tiene 13 años, pero pues cuando menos que tenga la oportunidad de trabajar, de competir, de formarse, pero una cosa sí es clara, Pablo, sin tus consejos hubiera sido Muchísimas gracias. imposible haber llegado acá. Te estoy Muchas gracias, profundamente agradecido contigo. Muchas gracias. Y pues seguiré en contacto aquí contigo, Dale, porque pues, cómo el no. camino Estamos a todavía disposición. es largo y falta mucho por recorrer todavía. Exacto. Y como te dije en un principio, yo solamente soy el papá del niño, yo desconozco esto, así que confío en personas como tú, que son los que tienen el conocimiento y la experiencia y las relaciones para ir avanzando. Seguro. Bueno, te mando un gran abrazo. Bien. Muchísimas gracias por tus palabras y felicitaciones. Ahí está el testimonio y el agradecimiento, Pablo, para ti y para tu equipo de gracias. trabajo. Para todos. Muy Gracias, amable. saludos. Abrazo Bye, grande. bye.